Argentina, nos quedamos en la Argentina. Nos quedamos en la Argentina porque hace una década el orden político argentino venía muy signado, muy caracterizado por el kirchnerismo. Había construido una hegemonía que se tenía un correlato electoral, los resultados electorales del 2011, ¿no? Como un punto álgido en el territorio electoral de esa hegemonía. Tenía una hegemonía ideológica, una matriz de ideas donde el Estado, lo público, los derechos sociales, derechos civiles, derechos económicos, la soberanía, ¿no? Donde escuchar la palabra del FMI había una carga, una connotación negativa que estaba muy presente en el imaginario mayoritario de la sociedad argentina. Esto fue una hegemonía donde además el criterio que ordenaba la política argentina era el kirchnerismo o el antikirchnerismo, ¿no? No hablo solo de nombres y apellidos. Yo hago, si me permiten, una nota a pie de página, y es que para intentar caracterizar o analizar el orden político de un país, no siempre lo mejor es el circo de nombres y apellidos. Yo creo que cuando uno infla la cantidad de nombres y apellidos para intentar caracterizar lo que ocurre en un país, pierde potencialidad el análisis. Creo que es una sugerencia en nota a pie. Creo que a veces se hablan demasiado de nombres y apellidos y que te permite, por lo tanto, ser un poco miope de lo que ocurre en clave política. Cierro la nota a pie de página y vuelvo a ese punto en el cual yo creo que de alguna manera el orden político argentino venía entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo durante los años de Cristina, y que tuvo una suerte de resaca larga durante mucho tiempo. Fue el orden dominante porque el día después de la derrota electoral del 2015, cuando gana Mauricio Macri allá por diciembre del 2015 y asume en esa fecha, en diciembre de 2015 asume, esos 4 años de Mauricio Macri y los siguientes 4 años del gobierno del Frente de Todo, presidido por Alberto Fernández, esa suerte de casi década, 8 años, yo diría que ha sido mucho más confuso para la ciudadanía a la hora de establecer cuál es el nuevo orden político. Es más, yo creo que hubo una década de gran desorden político, de caos, de que justamente aparecían más nombres y apellidos que criterios para ordenar la política argentina. Por eso era difícil querer explicar lo que pasaba en la política argentina con los comportamientos de Lustó, Larreta, Pichetto y todo un conjunto de nombres que lo que hacíamos era más simplemente buscar desesperadamente nombres y apellidos para procurar entender lo que estaba pasando en la realidad y la sociedad política argentina. Yo diría que hubo una década reciente de entropía, de desorden, de caos. De caos porque había una suerte de poca evidencia de qué pensaba cada bloque. En términos sociales, en términos de Estado, había retrocesos, dudas, pocas convicciones, demasiado hipertacticismo. Yo recuerdo durante mucho tiempo se discutía si las políticas sociales no son buenas porque los choriplaneros, no solo lo decía la derecha conservadora argentina, sino parte de los opositores a esa ultraderecha empezaron a dudar, a matizar, a bueno pero. Yo creo que hubo una década de un vaivén, de un sismo político ideológico donde se desordenó todo, absolutamente todo. Se desordenaron los destinos de los partidos. Me cuesta trabajo a día de hoy entender qué es el radicalismo ideológicamente. ¿Cuáles son las facciones al interior del peronismo? ¿Cuáles son las facciones al interior de la derecha, de lo que era Juntos por el Cambio, del PRO? Por eso hoy en día no puede llegar uno a entender que en una elección municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengamos a un Larreta festejando el 8%, 7%, 9%, 10%. Pero siendo opositor de otro del PRO, claro, cuando entras en ese terreno te lías, te confundes, no entiendes nada. Porque hemos estado en una suerte de época de gran desorden político electoral. Milei es el hijo, el fruto, la consecuencia del caos. Yo no creo que Milei haya sido tan
virtuoso y lúcido para ser el que haya ordenado o haya sido el padre en este momento histórico. Fue el resultado, una consecuencia del caos político en la Argentina. Lo interesante, y eso sí es una cuestión interesante para analizar, lo pongo todo con muchísimos interrogantes porque lo que quiero más bien es presentar muchas más preguntas que respuestas o certezas. Yo creo que en este último periodo, no sé cuánto tiempo lleva ya gobernando el presidente Javier Milei. ¿Cuánto lleva? ¿18 meses? Yo creo que más o menos 24 años. 24 años pareciera, pero de verdad, ¿cuánto tiempo lleva gobernando? 15. Desde el 10 de diciembre de 2023. Sí, pues esos son ¿cuánto? 16 meses, 17 meses, 18 meses. En este tiempo, Javier Milei lo que sí está logrando es poner encima de la mesa una suerte de nuevo orden político. Porque estamos ante el intento, el ensayo político, cultural, de reordenar la política argentina. De que el criterio que ordena no sea ya el kirchnerismo anti-kirchnerismo, sino sea el mileísmo anti-mileísmo. Yo creo que ahora mismo estamos colisionando con estos dos criterios. Es una suerte de disputa, tensión, ¿no? Una dialéctica fortísima que se está dando entre el mileísmo antimileísmo, que en el fondo, si le quitáramos la palabra mileísmo antimileísmo, es el fascismo antifascismo, el facho antifacho. Y eso es lo que hoy en día estamos discutiendo: la crueldad frente a la anticrueldad, la humanización frente a la deshumanización. Y estamos disputando esto porque mucha gente habla de que luego hay otra parte de la sociedad que mira para otro lado. Cuando hay una parte que mira para otro lado de la sociedad, legítimamente o no, no voy a ser yo quien juzgue a esa otra parte de la sociedad que mira para otro lado ante disputas y ante crueldades tan fuertes como las que estamos viviendo en la Argentina, lo que es cierto es que el silencio de esa parte de la sociedad es cómplice con los que mandan. Te guste o no te guste. No es que lo haga activamente, pero el silencio o el centrismo, o la venida del medio, o el mirar para otro lado, frente a un gobierno cruel, le estás permitiendo que ese gobierno cruel siga avanzando. Yo creo que estamos en una dialéctica muy fuerte, en el que no ha terminado de resolverse. Es como que la ecuación de la política argentina hoy en día está en desarrollo. Está en desarrollo. Y lo que está pretendiendo es que el antimileísmo sea el que de alguna manera sea el criterio dominante, supremo, para ordenarlo. ¿Será así o no? Yo creo que todavía llevamos poco tiempo, pero la velocidad a la que va avanzando la antilibertad de Milei, la propuesta antilibertad, porque tiene poco de libertad esta propuesta, ¿no? Yo creo que esto es lo que hoy en día está en juego. Lo que hoy en día está en juego. ¿Y de qué va a depender? Evidentemente de cómo discutamos las ideas, de cómo abordemos las ideas, de cómo afrontemos las ideas, cuáles son los argumentos de las ideas. Yo creo que si seguimos creyendo que la ecuación política argentina depende de quién sea candidato en la lista de senadores y diputados en la provincia de Buenos Aires o en las intermedias legislativas, seguirá predominando el marco hoy en día, que es una suerte de tsunami electoral político, que es el mileísmo. Porque ellos no están hablando de nombres, aunque el analista a veces se confundan con los nombres. Yo no estoy atento a quién va a ser el nombre del mileísmo en la provincia de Buenos Aires. Me vale madres. Absolutamente me vale. ¿Ustedes creen que Adorni era importante? ¿Ustedes creen que la figura de Adorni era la importante para el resultado electoral en la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Ustedes creen que el juego de si será Ritondo, Pepita o Rita la Cantaora será el nombre de la provincia de Buenos Aires? ¿Será muy importante? ¿No será que no tenemos ganas de discutir de ideas y nos divierte mucho más la serie de los nombres y apellidos? Yo creo que la política argentina hoy en día está recalculando su GPS. No sé por dónde va a ir. Seguimos en la pizarra. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10.